En el vídeo anterior, el primero relativo a la serie de defensa, entre comillas, contra pistola, comentamos que si nos encontramos, desde nuestro punto de vista, con alguien, efectivamente tengo la pistola que comenté que disparaba. Puede parecer una broma, pero cuando se entrena, la prioridad absoluta, al menos para nosotros, es que no haya accidentes de ningún tipo. Y por ese motivo, pues es cierto, algunas técnicas las mostramos a cámara lenta. ¿Por qué? Para evitar accidentes. Una vez matizado eso, pues vuelvo al tema. Pero como comentábamos en el vídeo anterior, si tenemos a alguien que está a esta distancia, nos va a matar. Y si tenemos a alguien que se nos acerca con la intención de pegarnos un tiro y nos quiere matar, nos va a matar. Vamos a tener algún tipo de opción cuando el contrario lo que quiere es amenazar y cierra la distancia. Cuando hace algo parecido a esto, de modo que si le estira las manos, sus manos pueden tocar mi mano. Con lo cual, aunque la pistola obviamente dispara, estamos en un contexto de mano vacía que tiene la ventaja añadida de que el atacante no tiene por qué imaginarse dónde se está metiendo. También hay que tener en cuenta, si lo que nos encontramos es un experto en el uso de armas de fuego, ya avanzo que hemos contactado con un muy buen experto en armas de fuego que probablemente nos ayude en vídeos posteriores a este, con lo que iremos subiendo el nivel de las técnicas, gracias a su colaboración. Lo dicho, si es alguien que es muy bueno, pues va a ser muy difícil hacer la técnica. También dependerá del nivel que tengamos nosotros. Nosotros no entrenamos técnica contra pistola cada día. Lo hacemos de vez en cuando para estudiar conceptos y bueno, si nos encontramos con alguien que de manera relativa tenga un nivel en el uso del arma inferior al que tenemos nosotros en la defensa contra este contexto en concreto, pues podremos salir y si no, pues nos pegará un tiro, como cualquiera. ¿Vale? Entonces, la semana pasada lo que estuvimos haciendo, ahora siguiendo con el tema de la seguridad, es tan fácil como ponerse unas gafas de natación para cubrir los ojos. Y si yo me golpea en la nariz o me golpea en la oreja o lo que sea, pues va a ser como si me llevo un golpe que todos nos hemos comido alguna vez, los que estamos en el mundo de las artes marciales. Si me llevo un viaje a la pupila del ojo, puede ser un problema. Por tanto, ¿qué hago? Pues me las cubro. Voy a ver menos, pero es preferible la seguridad a cualquier otra cosa. Pues lo que comentaba. La semana pasada, lo que hicimos fue una entrada en Irimi. En el Aiki tenemos dos tipos de estrategias básicas. El Irimi y el Tenkan. El Irimi consiste en movernos a través de la línea de ataque. De modo que él no tenga tiempo de golpear o disparar en este caso. Y el Tenkan, que es lo que vamos a mostrar hoy, consiste en desaparecer de la línea de ataque. En este caso, cuando él haga su movimiento, yo lo que voy a buscar es desaparecer de donde él se encuentra. De modo que él no sepa dónde estoy yo y yo a partir de aquí pues pueda reducir como considero seguro. Ahora vamos a mostrarlo desde el otro lado. Se aproxima y yo salgo de su radio de visión. A partir de acción de visión. Y a partir de aquí, pues, por ejemplo, una técnica clásica sería hacer un código. Arriba. Ahora me vais a permitir un par de segundos, que no veo absolutamente nada aquí, ¿verdad? Ahí haces un corte y ya está. Ahí haces un corte y ya está. Bueno. O no. Es una explicación entre amigos, ¿no? Ahora sí que digo. Ahora tú lo que vas a hacer es, cuando subas, recuerda que tú vienes a amenazar. Si ves que me puedes pegar un tiro, me lo pegas. Practica, pega un tiro. ¿Vale? La espada, que lleva la pistola, dispara. Ahora carga la pistola y vamos a mostrar la técnica a ver qué pasa. Igual me da como, igual no. Suponemos que la pistola está apuntando hacia abajo, él se aproxima y parece que he conseguido pasar, ¿no? Sí. Bien. Ahora lo hemos traído por otro lado para explicar la técnica. Estamos acá y yo tengo que estar fuera del radio de acción de la pistola. He de coger de esta manera, controlando aquí y acá. He de controlar aquí
Y en este punto yo ejecuto esta maniobra con este control de la distancia para que yo no me pueda entrar. Esta técnica en concreto tiene una potencialidad y otras técnicas no tienen, que es que yo puedo en un momento dado hacer algo parecido a esto. Puedo disparar su dedo, con lo cual, si hubiera más de un contendiente, siempre y cuando yo ejecute correctamente la técnica, no estamos diciendo que se la podamos hacer a todo el mundo, estamos explicando un posible ejercicio para entender esto, puedo utilizar su arma para quitarme a otro asesino de encima y posteriormente reducir al primero con él. Siempre con el cañón del arma apuntando a la adversario. Y aquí pues desarmo y ya tengo el control. Gracias.